Muy bien, comenzamos esta primer clase de esta nueva materia y tenemos por delante un desafío enorme, porque como seminario tenemos una materia de liderazgo que todos ustedes ya la dieron hace algunos años, hace algún tiempo atrás, pero aquella no es esta. Acá vamos a trabajar a otro nivel de liderazgo, ¿sí? Y nuestra oración al Señor es que nos capacite y nos dé herramientas necesarias y eficaces para hacer la obra del ministerio. Todos nosotros, ¿sí? Así que bueno, eh, vamos a comenzar, ¿sí? Nosotros, a modo de, podríamos decir, introducción, somos conscientes de que cada vez es más necesario la presencia de un liderazgo mm, que realmente sea contundente. O sea, somos conscientes en la iglesia de Cristo que nos tocó ver en este tiempo de la gran necesidad que hay de que se levanten hombres y mujeres consagrados, ¿verdad? Y que esos hombres y mujeres consagrados sientan la demanda de ser líderes, servidores, intercesores, santos y devotos a Dios. ¿Por qué? Porque muchos quieren ser líderes, pero no quieren ser servidores. Muchos quieren ser líderes, pero no quieren ser intercesores. Muchos quieren ser líderes sin ser santos. Muchos quieren ser líderes y no tener una devoción profunda al Señor. Y es simplemente mirar los ejemplos que nos rodean en algunos lugares. Ninguno de nosotros somos ignorantes de las realidades que hay en algunos lugares al respecto de este punto que acabo de mencionar. Vemos liderazgos de cualquier manera que han ensuciado y han afectado al testimonio de la Iglesia del Señor. Y por otro lado vemos hombres y mujeres genuinos que han luchado y se han esforzado y no han logrado mayores logros, valga la redundancia, no han logrado sus objetivos porque le faltó o les faltaron las herramientas necesarias para que su liderazgo sea un liderazgo eficaz. Entonces, entendamos que ningún liderazgo, ningún liderazgo se logra completar o consagrar o comprar con dinero. No hay ninguna cantidad de dinero capaz de lograr un buen liderazgo. No hay ninguna medida de inteligencia, cultura y éxito empresarial que nos pueda a nosotros dar un buen liderazgo que sea redituable en el reino de Dios. O sea, un liderazgo que progrese en el reino de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay programas de liderazgo que están pululando por ahí, y algunos son muy caros, que son liderazgos cristianos fundamentados en el liderazgo empresarial. Y no es lo mismo. Nosotros podemos ser buenos líderes empresariales y ser malos líderes cristianos. O sea, no nos sirve de mucho o no nos sirve de nada ser nosotros buenos empresarios si no que somos líderes servidores, si no somos líderes consagrados, si no somos líderes que estén sometidos a la voluntad del Señor, santos y devotos. ¿Se entiende esto? Entonces, podemos ser excelentes líderes en áreas de gestión, en áreas administrativas, pero terribles ministros. Terribles ministros. Bienvenido, Pastor Marcelo. Terribles líderes ministeriales.
Y lo hemos visto en muchísimos lugares. Lo hemos visto hombres que han liderado iglesias como una empresa, pero el liderazgo eclesiástico se lo han delegado a hombres y mujeres idóneos. Eso es estrategia y eso es administración, ¿verdad? O gerencia. Pero no porque ese líder sea un líder servidor o un líder santo o un líder devoto, un líder consagrado. Simplemente delegó las funciones eclesiásticas, las de riesgo, las delegó a hombres y mujeres, en este caso idóneos. ¿Sí? Y también hay ejemplos de esto. Muchas veces nos hemos preguntado cómo determinados ministros, determinadas personas están al frente de enormes iglesias, enormes estructuras eclesiásticas, cuando sus vidas o su integridad son, entre comillas, cristalinas, o sea, vidriosas, como dice el dicho popular uruguayo, ¿no? Vidriosas, o sea, que no son firmes, que no son buenas, ¿sí? Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, necesitamos nosotros líderes que se levanten, tanto hombres como mujeres, que se levanten para servir, pero que sean intercesores, santos y devotos a Dios, capaces de someterse a la voluntad de Dios, de someterse al Espíritu Santo de Dios y no a la agenda de una estrategia empresarial con la cual yo quiera gestionar digamos, gestionar la movilidad de la iglesia, ¿sí? Gestionar la movilidad de la iglesia. Entonces, no hay dinero que compre esa capacidad, no hay inteligencia, no hay cultura, no hay capacidades humanas que logren, como lo dije recién, hacer que un hombre, una mujer de Dios prosperen como líderes cristianos si no tenemos ese sometimiento, ¿verdad? Y esa rendición a la voluntad de Dios. Humanamente, ni el dinero, ni la inteligencia, ni las capacidades lo pueden lograr. Solamente la rendición absoluta a la voluntad del Señor. Es la única forma. Entonces, necesitamos nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia de Cristo, los que están hoy aquí en la clase, los que aún no se conectaron, ¿verdad? Que ahí siguen ingresando, los que, todos nosotros necesitamos entender que se tienen que levantar hombres y mujeres a nuestro alrededor sin importar sus limitaciones, y entiéndanme muy bien con esto, sin importar sus limitaciones, porque encontramos en la escritura hombres y mujeres en el liderazgo de avanzada edad y en algunos casos de muy avanzada edad. En otros casos con muy pocos recursos y en otros casos con todo en contra. O sea que para ejercer un liderazgo que que sea realmente eficaz en el reino de Dios, se necesita como prioridad ese sometimiento a la voluntad del Señor, más que recursos o más que capacidades humanas o más que juventud o más que tener libertades. Y vamos a llegar a ese punto. Entonces, necesitamos que esos hombres y esas mujeres se levanten y que trabajen diligentes, ¿verdad? En un liderazgo o en pro de un liderazgo de cosecha. En pro de un liderazgo de cosecha. ¿Y por qué digo en pro de un liderazgo de cosecha? Porque los campos están prontos para la cosecha. Y la iglesia tiene que levantar esa cosecha. Porque Cristo viene. Cristo viene. Y esa tarea nos la encomendó a nosotros. No se la encomendó a los siervos de la ley, no se la encomendó a los que están por venir, nos la encomendó a nosotros en este tiempo que estamos viviendo y que estamos recibiendo la palabra. Tal vez, tal vez la iglesia sobreviva una generación más o dos y ellos recibirán otra administración, otra visitación del Espíritu Santo, otras directrices. Pero hoy nosotros recibimos esta directriz. ¿Y cuál es? Vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, ahí ya tenemos nosotros una tarea empresarial o de gestión de reino para realizar,
que no se puede hacer con el intelecto, que no se puede hacer con capacidades y no se puede hacer con nuestra fuerza, sino que se hace con el poder del Espíritu Santo, el poder y las capacidades que el Señor le dio a la iglesia de Cristo. Y cuando decimos la iglesia de Cristo, decimos todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios por igual tienen capacidades de liderazgo en mayor o en menor medida, de acuerdo al llamado que Dios le haya dado y a la función que Dios le haya entregado. Tenemos 5 ministerios, que todos lo sabemos, ya vamos a llegar a eso. Tenemos capacidades, dones y talentos, todos tienen que ser ministrados. Pero muchas veces no se pueden ministrar y no se pueden entregar para el trabajo del reino, para el trabajo de la obra, porque falta gerencia ministerial. Nos faltan esos hombres y esas mujeres del reino, ¿verdad?, que trabajen con diligencia en ese liderazgo de cosecha, porque ese liderazgo de cosecha es el que va a decir a los hermanos: hay que recoger de esta manera, hay que recoger de esta manera, y una vez que se recoge, hay que llevarlo al granero y hay que ordenar todo de determinada forma para que después siga su proceso y su ciclo correcto hasta la venida del Señor. Y esas son las funciones de los ministerios. Las funciones de los ministerios. Tenemos el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor. Cada uno cumple su función y su gerencia dentro del reino de Dios. Todos bajo la autoridad de la palabra, todos bajo el tiempo perfecto del Señor y no bajo gritos o aleluyas o cartelerías. No, bajo el sometimiento a la dirección del Señor. Solamente así funciona, porque todo es para la edificación del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no se puede edificar fuera de lo establecido por la palabra. Entonces ahí necesariamente debemos bajar todo. ¿A dónde? ¿A dónde tenemos que bajar todo? A la palabra. Y no podemos salir de ahí si queremos que ese liderazgo de cosecha sea eficaz. ¿Se entiende? Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a poder ver, como líderes, ¿verdad?, o como gerentes, o como hombres y mujeres que están en gerencia ministerial, vamos a poder ver que la obra progresa y el reino de Dios avanza con un liderazgo permanente, estable y un liderazgo de servicio. Un liderazgo de servicio. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a ser servido. El Señor vino a servir. Y Él nos dejó el ejemplo a nosotros. Si nosotros pensamos que el liderazgo es liderar sin servir, perdimos desde el inicio del pensamiento. En el momento que nosotros pensamos que liderar es ser servido, fracasamos. En el momento que pensamos que liderar es sin servicio, fracasamos. Toda buena estructura de liderazgo está fundamentada en el sometimiento a la voluntad del Señor, el sometimiento al Espíritu Santo, el sometimiento a la palabra de Dios, y eso es igual, o ponemos así, es igual servicio. Servicio. No se escapa a esa regla de servicio. Miren el ejemplo de nuestros pastores. El apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Debemos ver, imitar a nuestros pastores, someternos y sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque darán cuenta. El trabajo el incansable de los ministros, en muchos de los casos, ¿verdad?, para que las ovejas, para que las congregaciones logren crecer, avanzar y prosperar en el reino del Señor. Eso es servicio. Como muchos otros ejemplos. Como muchos otros ejemplos. ¿Se entiende esto? Entonces, esos hombres y esas mujeres que se van levantando, no es solamente que van a decir: bueno, yo tengo un llamado al servicio, yo tengo un llamado al liderazgo, porque muchos van a decir: a mí Dios me llamó, y permítame que se los diga con un poco de sarcasmo, ¿no? Dios me llamó a liderar y punto. Dios me llamó a ser pastor, evangelista, apóstol, profeta, epicurio.
No escucho a nadie decir, Dios me llamó a ordenar los bancos de la iglesia, Dios me llamó a repartir folletos en las calles, Dios me llamó a lavarle el auto al pastor. No escucho a nadie decir eso, ¿eh? No, no escucho. Escucho que Dios me llamó a ser profeta de las naciones, evangelista internacional, el próximo Jimmy Swaggart en televisión, el próximo Luis Palau. No, escuchamos esos, pero no escuchamos esos líderes que dicen, a mí Dios me llamó a servir. No se escucha. Y porque la voz de otros es tan alta que la voz de los que quieren servir realmente muchas veces es opacada por ellos. Y lo hemos visto. A veces hemos visto en algunos lugares que se le da prioridad, y es una queja redundante en algunos ministerios, en algunas iglesias, ¿verdad? Es una queja redundante de que se le da lugar a otros porque tienen determinadas capacidades o cualidades, ¿verdad? Y hay gente que de pronto no tiene esas capacidades o esas cualidades, pero tiene un corazón dispuesto a servir. Y no se les dan la oportunidad. Eso es un problema redundante en muchos lugares. Cada uno tendrá su explicación, ¿verdad? Porque cada uno tendrá su explicación. Entonces, necesitamos hombres y mujeres. Reconocemos como ministros y como iglesia que necesitamos gente que se levante en un liderazgo de servicio, pero muchas veces tenemos los líderes en potencia que están siendo llamados o levantados por el Señor, y a veces la humanidad de quien tiene la potestad en la tierra para dar ese lugar no lo hace. Y eso a veces es un hilo muy finito, una línea muy delicada, porque conocemos de algunas actitudes, incluso en la palabra de Dios la tenemos, en las cuales pesa más la opinión del hombre que lo que Dios esté hablando o lo que Dios esté haciendo. Entonces, Dios nos está dando a nosotros una oportunidad de servicio. La pregunta mía al día de hoy, para los que están y para los que vean la clase después en el video, ¿la estamos aprovechando? ¿Estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros de ser líderes que sirvan realmente? ¿O simplemente queremos aparecer con un título allí en un carné o en una publicación en redes sociales, el pastor, el líder, el fulano? ¿Se entiende esto? Es una línea muy delgada. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esto, toda esa generación, toda esa nueva casta de líderes que se quieren levantar, son líderes que muchas veces están con todo el power, que tienen toda la energía y toda la vitalidad humana, física, para trabajar y para servir en el reino. Y tal vez están llenos del Espíritu Santo. Y tal vez tengan los conocimientos de la palabra para hacer la obra. Pero les está faltando ese líder que esté a su lado, ese mentor, ese que esté allí diciéndole, es por acá, es así, es de esta manera. Y no dejarlo allí en un rincón esperando a ver si brilla la luz sobre él para que lo vean. ¿Se entiende? Para que lo vean. Porque allí tenemos después muchos que se levantan y se van de las congregaciones muchas veces porque son líderes incomprendidos o líderes no atendidos. Y después, obviamente, sabemos muy bien, Satanás utiliza todo esto en contra de la iglesia, genera divisiones, genera rupturas dentro de la iglesia, cosas que no deseamos en ninguna congregación. Entonces debemos ser sensibles y preguntarle al Espíritu de Dios si tenemos gente así a nuestro lado, gente que esté tan ansiosa de servir y que esté tan llena del Espíritu Santo, dispuesta a someterse a Dios y que tenga las capacidades o en proceso de, y que tal vez no las estamos viendo, que tal vez no las estamos viendo. Entonces necesitamos
ver a esos líderes en potencia y asociarlos con líderes potenciales para que juntos crezcan y avancen y prosperen en el servicio en el reino del Señor y evidentemente en el servicio a la iglesia. Y esto suena fuerte porque en realidad es una declaración fuerte. A veces descuidar a esa gente implica una división en la iglesia. Lo hemos visto y si escuchamos testimonios de gente que se ha ido de las congregaciones y ha abierto una iglesia nueva, por lo general, es gente que son líderes que no se les han dado oportunidades. Y después van y se abren una congregación, los que no se fueron tras una división, porque yo no creo que tras una división prospere una iglesia, ¿verdad? Pero hay líderes que han salido de las congregaciones sin hacer ninguna división y han hecho sus pequeñas iglesias y han prosperado. Y han prosperado. Y Dios los ha respaldado. ¿Sí? Dios les ha puesto otros a su lado para que, este, para que puedan crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, si nosotros no tomamos las medidas correspondientes, si no tomamos cuidado en cuanto a esto, si no tenemos, de pronto tal vez somos nosotros esos líderes incomprendidos, ¿sí? Si nosotros no tomamos cuidado, podemos estar al borde de un escándalo eclesiástico, ¿tá? Un escándalo como los que hemos visto a nuestro alrededor, en algunos lugares, en gente conocida o tal vez no tan conocida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay este ambiente de sacudimiento en los liderazgos y en los llamados al ministerio? Ocurre justamente algo que se llama propósito. Ocurre algo que se llama propósito. ¿Por qué les digo esto? Usted va a decir, ¿es un propósito que se divide una iglesia? No, no estoy hablando de ese contexto. Estoy hablando del líder incomprendido, estoy hablando del llamado al ministerio y que no se le da lugar, estoy hablando del líder que está allí y que es un líder emergente, pero que no lo dejan emerger, por las razones que sean. ¿Se entiende? Entonces, ese líder está allí oprimido y tenemos muchísimos ejemplos en la escritura de ese tipo de liderazgo. Un líder muy famoso que tenemos en la escritura y que nadie le daba la oportunidad de nada, era el rey David. Y como él tenemos otros. Y como él tenemos otros. Entonces, tengamos cuidado, porque justamente el escenario de presión, el clima de presión, el clima muchas veces de incomprensión, es el que genera, es el que genera el campo para que se fertilicen, por decirlo de alguna manera gráfica, esos nuevos líderes. Esos nuevos líderes. En ese escenario es que muchas veces surgen grandes líderes. Grandes líderes. Y podemos escuchar muchos testimonios de líderes que en sus inicios te van a decir, no daban 2 pesos por mí. O pensaban que yo nunca iba a llegar a ningún lado. Y hoy, por ejemplo, son líderes de mega iglesias. O en lugares, o se fueron a predicar a lugares donde nadie pensaba que era posible. Ejemplos, Satirio dos Santos. ¿Se acuerdan? Satirio dos Santos. ¿Qué hizo dos Santos? Dejó una iglesia, dejó un ministerio tremendo, salió con toda su familia, atravesó la selva, se fue a otro país. ¿Qué ministerio construyó Satirio dos Santos en ese contexto? Un tremendo ministerio. ¿Y cuántos más hay como él? Me imagino la cantidad de libros que el pastor Marcelo habrá leído con testimonios como este y todavía más contundentes. ¿Cuántos? Impresionante. Entonces, el clímax de presión, el clímax de escándalo eclesiástico, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Muchas veces genera como un campo de fertilidad
para esos líderes y genera en el líder o en el llamado al liderazgo un desafío. Y ese desafío, por lo general, cuando es asumido, cuando el desafío es asumido en la voluntad del Señor, guiado por el Espíritu Santo, sin generar un escándalo eclesiástico de división, ¿verdad? Siempre dejando de lado eso, entonces ese desafío produce una oportunidad para el crecimiento y para la grandeza o para llegar a alcanzar la meta en el liderazgo que se deseaba. ¿Sí? Algunos de los ejemplos de esto, Noé, por ejemplo, todos sabemos, Noé tuvo un llamado en medio de una crisis escandalosa en su tiempo, todos conocen la historia, con todas las cuestiones en contra, no tenía nada a favor Noé. Lo único que tenía a su favor era su esposa, más o menos, ¿verdad? Sus hijos a los que tuvo que convencer y a Dios que le decía, vamos arriba. Sin embargo, todos sabemos lo que hizo Noé. Tenemos a un Moisés, tenía todo el escenario en contra. Se crió en la realeza de Egipto, tenía todos los conocimientos, tenía todas las capacidades, pero era tartamudo. Se consiguió la mujer de un sacerdote pagano, ¿verdad? La mujer, la hija de un sacerdote pagano, la hija de Jetro, ¿verdad? Y a ese fue a quien Dios llamó, con toda su tartamudez y con todo su contexto sociocultural y religioso. En esa crisis Dios lo llamó, en esa crisis Dios lo levantó por encima de todos los demás, y todos sabemos lo que hizo Moisés. Pero a su vez, a Noé Dios le puso una familia que lo acompañó. A Moisés Dios le puso una familia que lo acompañó. Tuvo a Aarón y tuvo algún otro que le levantaban los brazos y lo acompañaban. ¿Quiénes más estuvieron allí en la jugada? ¿Quiénes más se levantaron en medio de crisis escandalosa? Josué. Josué se levantó en medio de un clima religioso, pagano, idólatra tremendo, con Moisés que ya no estaba en el liderazgo, con Moisés que ya se había retirado a la presencia del Señor. Moisés tenía que enfrentar todo ese desafío. Sin embargo, en medio de toda esa crisis se levantó un líder que dejó a las claras en evidencia de que tenía todo lo necesario. Todo lo necesario. ¿Quién más se levantó? Lo mencioné hace un instante, David. En medio de una guerra, en medio de una crisis, en medio de un escándalo, habían traído a todos los hermanos mejores, guerreros, corpulentos, mejores proporcionados, los mayores de la casa, y él, como era el menor, jerárquicamente no tenía posibilidades de nada, pero sin embargo era él el menospreciado, el más pequeño, era el elegido para cambiar los planes del pueblo de Israel y sorprenderlos a todos. Pero usted me va a decir, me estás nombrando cosas del Antiguo Testamento. Le estoy mostrando ejemplos de líderes que se desarrollaron en medio de crisis escandalosas y lograron liderazgos grandes. No grandes por populosos, sino por lo que hicieron. Un gran liderazgo no es porque usted tenga multitudes, sino lo que usted haga con lo que tenga, sean 1000 o sean 10. Usted con 1000 puede solamente calentar 1000 bancos y usted con 10 puede transformar una nación. Lo hizo Jesús. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, quedándome en Jesús, tenemos a un Pedro. Pedro, miembro de una secta, miembro de un partido político revolucionario, caminó con el maestro que predicaba paz, misericordia y tolerancia. Y Pedro hasta el último momento saca la espada y corta oreja, porque él quería cortar otra cosa, pero le pegó la oreja. Me imagino que no le tiró a la oreja, Pedro le tiene que haber ido a la cabeza y le dio a la oreja. ¿Me entienden? Sería más tremendo todavía el milagro que Jesús le ponga la cabeza al centurión, ¿verdad? Estaría bueno. De todas maneras, vemos allí un Pedro que se forma desde la negación. Tenemos un Pedro que se forma desde los prejuicios. Todo el tiempo sirviendo con Jesús y siendo perseguido por los religiosos de la época, incomprendido por los religiosos de la época.
que permanentemente los acusaban a él y a los demás. Sin embargo, allí se levantó Pedro. Y en Pedro Jesús confió para la obra del ministerio. Y en Pedro Jesús confió. Y después tenemos a Pablo. Fíjense qué grande esto de crecer y desarrollar nuestro liderazgo en medio de un contexto escandaloso, en medio de un contexto de servicio y en medio de un contexto contrario a lo que queremos. Pablo servía a Dios. Nadie niega que Pablo servía a Dios, pero ahora tenía que servir a Jesús, a quien él perseguía. Entonces, como vimos, estos ejemplos nos muestran hombres que se han levantado en tremendas crisis, pero también hay mujeres. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de esas mujeres notables que se han levantado en medio de crisis y han demostrado un liderazgo muy eficaz. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las iglesias o las organizaciones que son las que deberían canalizar estos liderazgos para el servicio al Señor? Acá simplemente ellas se pueden sentar y esperar una nueva cosecha de líderes. ¿Por qué? Porque lo que hay a simple vista es en las naciones que nos están rodeando, ¿verdad? Caos e incertidumbres. Es lo que hay. Entonces, cuando estamos en un contexto de caos y de incertidumbre, muchos no tienen perspectivas de trabajar hacia adelante, sino que tienen perspectivas o metas de trabajo a muy corto plazo, porque no ven hacia adelante. Entonces, las organizaciones y las iglesias van a tener dos opciones: o seguir con más de lo mismo, generando liderazgos a mediano plazo, a corto plazo, para atender la necesidad del momento, o trabajar por el cambio. Pensar en levantarse en un liderazgo de servicio, no en el ahora, no en la situación actual, sino en el mañana. Formar, levantar líderes, ¿verdad? Idóneos que estén allí en nuestras bancas para que sirvan en la iglesia del mañana, en la iglesia del mañana. Porque tal vez hoy ya tenemos el equipo, pero ese equipo puede formar un nuevo equipo que pueda cubrir áreas que este equipo no puede cubrir, llegar a lugares que este equipo no puede llegar, servir a otras personas que este equipo no puede servir. Entonces, tanto las iglesias como las organizaciones eclesiásticas conocen la voluntad de Dios para su vida ministerial, ¿verdad? Como organización, y conocen, ¿verdad? Los que la forman conocen tal vez la voluntad de Dios para sus vidas. Y vemos en el ejemplo o en el hecho en sí que no alcanza. No alcanza con conocer la voluntad de Dios. No alcanza con conocer la voluntad de Dios, porque hay que hacer la voluntad de Dios. No hay solamente que conocerla, hay que hacerla a la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios significa sometimiento, significa rendición, es lo que significa. Entonces, nosotros podemos, como ministerios, cada uno de nosotros, como ministerios formando parte de un ministerio, ¿verdad? Planificar definidamente, ¿sí? Nosotros podemos planificar o hacer planes definidos para cumplir el llamado espiritual que hay en nosotros. Perfectamente podemos hacerlo. No quedarnos con conocer la voluntad de Dios, sino planificar adecuadamente cómo cumplir ese llamado. Hacerlo con el Señor, hacerlo con nuestros líderes inmediatos. Porque así nosotros comenzamos a aprender a trabajar con Dios para poder cumplir nosotros el propósito de Dios y los planes de Dios para nosotros. A diferencia de aquel que se va y quiere hacer su chacrita.
al irse y al querer hacer su chacrita, muchas veces, por reglas generales, pasa mucho más trabajo que si tuviera alguien al lado que le estuviera mentoreando y le estuviera capacitando y le estuviera ayudando a crecer. ¿Sí? Entonces, debemos tener claro. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros necesitaríamos hacer para poder cumplir con esto? Poder cumplir el trabajar con Dios, poder cumplir el que el propósito de Dios se haga real en nuestra vida y que los planes de Dios se hagan reales en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es tener una actitud participativa. Nosotros, porque tenemos la vaga costumbre, y digo vaga costumbre de vagos, ¿eh? Tenemos la vaga costumbre de dejar que Dios haga todo. Dios me tiene que levantar, Dios me tiene que llevar, Dios me tiene que proveer, Dios me tiene que hacer esto, Dios me tiene que hacer lo otro. Vamos a ver hasta dónde eso está bien en el liderazgo. Joel capítulo 3, versículo 10. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Joel capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver allí en la palabra del Señor y vamos a anotar algunas palabras y vamos a responder algunas preguntas. Joel capítulo 3, versículo 10. Me imagino que todos encontraron un texto harto conocido. Dice, pídanle a Dios que forjen las espadas que tienen. ¿Dice eso? No. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Ahora, fíjense, ¿cómo soy, cómo este versículo me hace a mí participativo en cumplir el liderazgo y en cumplir el llamado que Dios me dio? ¿Cómo me hace? Para eso vamos a responder unas preguntas. Así que yo voy a hacer la pregunta y usted abre su micrófono y me da la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Según este versículo que acaban de leer, ¿quiénes son los que tienen que forjar? ¿Quiénes forjan? Forjad espadas de vuestros asadones. ¿Quiénes son los que forjan? Y los líderes, ¿Y quiénes son los líderes? los forjadores, los que afilan, ¿Quiénes son? los que forjan. ¿Sí? ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. Bien. ¿Franco? ¿Quiénes son los que forjan? Nosotros. Nosotros. Marcelo, ¿quiénes forjan? Según este pasaje, es un imperativo, un mandato, ¿no? Es O sea, a alguien, va dirigido a alguien, y en este caso, bueno, al que está leyendo. nosotros. Nosotros somos los que tenemos que forjar las espadas de los asadones. ¿Por qué? ¿Para qué se usaba el asadón? El asadón se usaba para preparar la tierra, para labrar, o sea, para sembrar y después cosechar. Ese es el trabajo que hicimos toda nuestra vida de preparación ministerial. Pero cuando ya estamos prontos, ya no es tiempo de plantar y de preparar la tierra, sino que ahora es tiempo de ir a la acción. Es tiempo de ir a conquistar la tierra. Es tiempo de ir a conquistar lo que el Señor quiere que conquistemos. Cuando tenemos que ir a la cosecha, no podés ir a la cosecha con un asadón. Tenés que ir con una herramienta filosa para cortar el trigo. El asadón lo va a romper.
pero el corte, la herramienta de corte, lo va a cortar. Ahora, la segunda pregunta, ¿de quiénes son los asadones? Si usted es el que tiene que forjar la espada, ¿de quiénes son los asadones? Nuestros también. Nuestros. ¿Están de acuerdo que los asadones son nuestros? Levante la mano el que está de acuerdo. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, si el asadón es suyo, no es de otro, ¿verdad? Si el asadón es de Karina, no es de Herminia. Si el asadón es de Herminia, no es de Marcelo. Si el asadón es de Pilar, no es de Franco. Si el asadón es de Lía, no es de Pilar. Entonces, cada uno tiene un asadón que convertir en espada. ¿Quién tiene que convertirlo en espada? Nosotros. Cada uno de nosotros. Cada uno tiene su asadón. Cada uno tiene su dificultad. Cada uno tiene su proceso. Cada uno tiene su campo de trabajo y su herramienta de trabajo, que convertirla en una herramienta eficaz en el momento necesario. Porque hay tiempo de guerra, pero hay tiempo de paz. Hay tiempo para cosechar y hay tiempo de plantar. Ahora, fíjense que también dice lanzas de vuestras hoces. ¿Y de quién son las hoces? También son nuestras. O sea que no solamente una espada, sino también una lanza. O sea que no es simplemente un trabajo, sino que ahora es dos trabajos. Antes teníamos un trabajo, teníamos asadones y hoces. El asadón, ¿qué hacía? Preparaba la tierra, ¿verdad? Y después venía todo el proceso, los meses, el riego, todo lo demás para que crezca la pata y después con la hoz, ¿verdad? Ir preparando el corte, ¿no? Pero cuando estamos hablando de espadas y de lanzas, estamos hablando de dos trabajos, de dos herramientas que se van a usar juntas. Entonces, si nosotros pensamos que a tomar las manos o tomarnos de la mano del liderazgo es una tarea en la cual vamos a tener solamente que trabajar en un área o con una herramienta, estamos muy equivocados. Tenemos que estar dispuestos a ser versátiles y a estar en más de un lugar y estar en más de una tarea. En más de una tarea. Y fíjense una cosa más. ¿Quién es el débil? ¿Quién es el débil? Miren que esto es tremendo, ¿eh? El mismo que tiene que forjar su asada, el mismo que lleva todo lo otro. Es la misma persona. Es la misma persona. Ahora, el débil es ese mismo que está allí que cree que no es útil, que cree que no lo llaman, que cree que no le dan oportunidad, que no le llega nunca, que cuándo lo van a llamar, que cuándo le van a dar, que por qué no crezco, que por qué no hago, que por qué no logro. Pero muchas veces la debilidad no es una condición que nosotros heredamos, sino que es una condición que nosotros generamos. Porque ningún débil se prepara para la batalla. Ningún débil va a la batalla y prospera. Pero nosotros tenemos promesa de Dios de victoria en la batalla. Y Dios le dice al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. O sea, cuando yo me dispongo a servir realmente, me dispongo a convertir, a hacer cambios, a generar los cambios, porque convertir el asadón y la hoz en otras herramientas de batalla implica, primero que nada, mi determinación a cambiar.
mi determinación a hacer lo que hay que hacer, mi determinación a hacerlo a pesar de mí mismo. Diga al débil, fuerte soy. Y la última pregunta es, ¿por qué soy débil? ¿Por qué soy débil? Les dije que era fuerte. ¿Por qué soy débil? No me la dé esa respuesta. Déjesela para usted. ¿Por qué soy débil? Fíjense que les estaba diciendo, muchas veces la debilidad es porque estamos acostumbrados a más de lo mismo. Y comenzamos a decir, no puedo, no lo voy a lograr, no voy a alcanzar, no voy a llegar. O le pones el oído a esas palabras de otros. Y eso te debilita todavía mucho más. Eso te debilita todavía mucho más. Y muchos han dejado los azadones, las hoces, las espadas y las lanzas por el camino. Y han dejado el servicio porque se han desanimado, han perdido la fuerza. La palabra del Señor dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea que sin importar la condición en la cual yo me crea que estoy en este momento, cuando yo tengo un llamado al servicio, cuando yo tengo un llamado al ministerio, un llamado al liderazgo, tengo que estar seguro, tengo que estar confiado, primero de quién me llamó. Y segundo de que si Él me llamó tiene un propósito. En algún momento mi asadón y mi hoz se van a convertir en una espada y en una lanza. Pero ese cambio lo tengo que generar yo, no lo va a generar Dios. No lo va a generar Dios, porque Dios ya entregó la palabra, Dios ya entregó la promesa y Dios ya entregó la victoria. El que tiene que ir por la victoria, el que tiene que ir con la herramienta adecuada, soy yo, no Dios. Dios ya me lo hizo, Dios ya me lo dio. Dios ya me lo dio. Si no, sería muy fácil. Jesús le hubiera dicho a los discípulos, vayan y simplemente bauticen a las personas. Y ya está. Porque total, si Dios ya lo hizo todo, pero hay una tarea que no está hecha y es la que nosotros tenemos que hacer, sin importar nuestra condición, ir y predicar el Evangelio. Y en ese ir y predicar el Evangelio trabajan los 5 ministerios. Ahí funciona la iglesia, ahí funciona el reino, ahí se expande el reino. La iglesia de Cristo comenzó a crecer y se añadían por miles porque habían hombres y mujeres que salían a predicar el Evangelio, sin importar su condición, y ponían todo al servicio del reino, ponían todo a los pies de los apóstoles. Ponerlo a los pies de los apóstoles equivale a poner todo al servicio de Dios. No es que usted va a agarrar todo y le va a llevar todo a los pies del pastor, no, no haga eso. A menos que Dios lo dirija y diga, hace esto, no lo haga. Porque hay muchos charlatanes por ahí, ¿vieron? Hay muchos charlatanes que han dejado a mucha gente en la calle con eso. Nosotros tenemos que ser un poquito en ese sentido. Usted nunca me va a escuchar a mí decirle, tráigame y déjeme todo a los pies míos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Entonces nosotros tenemos que producir ese cambio. Nosotros tenemos que producir esa herramienta. Es un trabajo mío. Es un trabajo, es una actitud y es una determinación que yo tengo que tomar si quiero ver resultados. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15 dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, vamos a aplicar la misma norma que aplicamos en Joel, ¿verdad? ¿Quién es el que persiste?
¿Quién tiene que persistir? ¿El vecino? ¿El pastor? ¿El otro que está en la pantalla? ¿Quién persiste? Era para responderla, ¿eh? No se peleen. Uno mismo. Nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Están todos de acuerdo? Uno Sí. mismo tiene que persistir. Y persistir es insistir, esforzarse, gestionar, procurar, no rendirse, pelearla todos los días. Dios no lo va a hacer por nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Fíjense, la palabra de Dios está en el medio de esta situación. Ahora, yo soy el que persiste, ¿verdad? ¿Y por qué persisto? Porque ¿quién fue el que aprendió las escrituras? ¿Quién aprendió las escrituras? ¿O quién sabe las escrituras? ¿O la voluntad de Dios? Dígame, ¿quién sabe la voluntad de Dios en su vida? Uno mismo. Uno mismo, yo. ¿Usted está de acuerdo en esto? ¿Usted sabe la voluntad de Dios en su vida o no la sabe? ¿No está la palabra de Dios en usted? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién persiste? Usted. ¿Quién aprendió de la palabra? Usted. ¿De quién aprendió la palabra? ¿Quién fue su ejemplo? ¿Quién fue su pastor? ¿Quién fue su líder? Usted lo tiene que tener claro. Usted sabe quién le enseñó la palabra. Y esto es muy importante. Tener ese ejemplo, ese líder que le mencioné hace un instante, en quien nosotros poder reflejarnos, aunque no siempre nos dé la oportunidad que queremos. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Entiende? Ahora, fíjense, la última pregunta. En realidad, hay alguna más. ¿Quién es el que se persuade? ¿Usted? ¿Usted está convencido entonces? Entonces, si usted está convencido, ¿de qué está convencido? De lo que ha aprendido. Usted está convencido de lo que ha aprendido de la Escritura. Y está persuadido y está convencido y se está esforzando por el llamado de Dios que hay en su vida. ¿O no es así? Teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Si yo le pregunto ahora, ¿quién es el que está llamado al liderazgo? Según este versículo, ¿quién está llamado al liderazgo? No me diga Timoteo porque le apago la cámara. ¿Quién es el que está llamado al liderazgo? Uno mismo. Uno mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, muy bien. Y si usted es el que ha sido llamado, ¿qué está esperando para hacer la obra? Fíjese que Dios siempre está llamando a personas como usted, aunque usted no lo crea. Dios siempre está llamando a personas como usted y va a decir, sí, pero mire todos los impedimentos que yo tengo. Y esa es justamente la condición esencial, reconocer mi condicionante. ¿Qué es lo que me condiciona? Es un asadón, convertir el asadón en espada. Es una hoz, convertir la hoz en lanza. Pero hace algo, porque es a nosotros que se nos llama a servir. Entonces, Dios busca a esa persona, o Dios te busca para el servicio, porque estás dispuesto a reconocer primeramente tu condición, con honestidad. Como les dije recién, hay quienes se creen que son llamados para determinadas cosas.
Y hay quienes anhelan servir, aunque sea ordenando los bancos de la iglesia, y no pueden. Ese reconocimiento, esa condición nuestra de estar dispuesto a servir a Dios en lo que sea, porque estamos sometidos a su voluntad y estamos dispuestos a cualquier sacrificio, a cualquier transformación de nuestra vida y a cualquier transformación de nuestra condición. Ya no voy a ser un labrador del campo, ahora voy a ser un soldado de Jesucristo, voy a forjar una espada, y voy a forjar una lanza y voy a militar en el Evangelio del Reino. Ya no voy a ser un simple labrador para sembrar la palabra. Ahora voy a trabajar de otra manera. Ahora voy a ir a la conquista. Ahora voy a batallar contra el enemigo. Ahora voy a vencer al enemigo. Porque usted forja la espada, pero la armadura se la da el Señor. ¿Entiende lo que les digo? El Señor es el que le da toda la capacidad de lograrlo. Y cuando yo reconozco esa condición, reconozco ese sometimiento a su palabra, es que las cosas comienzan a suceder. Fíjense, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Volvemos al mismo punto de acción. Yo soy el que tengo que promover los cambios y el que tengo que promover las cosas por las cuales Dios ya está trabajando en mi vida. Deuteronomio 6, 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Acción. Y las hablarás y hablarás de ellas estando en tu casa. Acción. Andando por el camino. Acción. Al acostarte. Acción. Y cuando te levantes. Acción. ¿Quién tiene que hacer todo eso? Nosotros. Nosotros. No es una tarea de un momento. Ya no es simplemente preparar la tierra en una época para sembrar en otra. La tarea de predicar el Evangelio, de batallar o de militar en el Evangelio del Reino, es una tarea 24/7. 24/7. Debemos estar listos a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no tenemos un día libre. Siempre tenemos la oportunidad de servir. Y siempre tenemos que estar dispuestos a servir sin importar la situación, el contexto, el tiempo, no importa. Debemos estar listos. ¿Entienden esto? No importa el momento. No importa el momento. Isaías 40, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Fíjense, ¿qué tengo que decir a voces? Y Dios le dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, nuestro liderazgo no puede desprenderse de nuestro vínculo o de nuestra unión con la obediencia a la palabra, con hablar la palabra, con anunciar la palabra, porque las situaciones van cambiando, los contextos van cambiando, la hierba se seca, se marchita la flor, el pueblo cambia, el pueblo es como hierba, pero la palabra de Dios es la que permanece. Y algo que muy pocos pastores se los van a decir. La gente de la iglesia se levanta y se va cuando quiere. Pero ustedes, sus líderes de confianza, su familia, no se levantan y se van cuando quieren. Son los que van a estar allí al lado suyo llorando con usted y riendo con usted.
principalmente su familia, principalmente nuestra familia. Por eso que es muy importante que la palabra sea anunciada en la casa, en el sueño, andando por el camino, repetidas a nuestros hijos. ¿Están entendiendo? Cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que va a hacer la diferencia. Cuando nosotros tomamos nuestro lugar y anunciamos la palabra que tenemos que anunciar, nos ponemos en el lugar que Dios quiere que estemos y hacemos todo de acuerdo a lo que Dios espera que hagamos, es que comienzan a ocurrir los milagros. Comienzan a ocurrir los milagros. ¿Por qué? Porque la palabra que usted suelta o la acción que usted provoque, ¿verdad? Desde la obediencia, siempre va a generar un milagro, una bendición, algo va a producir en el mundo espiritual que se va a trasladar al mundo material. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder creador de cosas buenas y tiene poder creador para retirar lo malo. Porque la palabra es luz y la luz resplandece sobre las tinieblas y en las tinieblas y en la oscuridad es donde se mueven las huestes de maldad que traen caos, enfermedad, aflicción, dolor y malestar a las personas. Pero cuando usted está en la palabra y usted está ejerciendo la palabra, usted está sometido a ella, cuando usted habla, cuando usted ministra, cuando usted trabaja, cuando usted ejerce, usted está produciendo. Y a veces no nos damos cuenta hasta dónde. No nos damos cuenta muchas veces hasta dónde, pero un versículo que pongamos en redes sociales, una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra que traiga luz sobre un tema, lo que sea, un mensajito de WhatsApp a una lista de difusión, esa palabra está produciendo algo en algún corazón de alguien. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra se cumple, tiene poder creador. Y no se olvide nunca esto. Lo que usted diga y lo que usted calle harán la diferencia. Lo que usted diga y lo que usted calle harán la diferencia. Porque si usted tomó la decisión de convertir el asadón en espada, no es para dejarla en la vaina. No es para dejarlo en la vaina. Tomar la espada es cuando usted habla la palabra. Dejarla en la vaina es cuando usted permite que las cosas pasen y usted no hacer nada para que cambien. Es como nunca haber cambiado el asadón por una espada. ¿Me está entendiendo esto? ¿Me está entendiendo? Seguimos en Isaías, pero vamos al capítulo 35, versículo 4. Isaías 35, 4. ¿Qué hacemos con esas palabras? ¿Qué hacemos con ese mensaje que yo le repito a mis hijos, que yo hablo en el camino, que yo hablo en mi casa, que yo hablo al acostarme, que yo hablo al levantarme? Ese mensaje, porque si yo voy a servir, no voy a servir para ser visto, sino que voy a servir para estar sometido a Dios. Y lo que Dios quiere que yo haga en ese sometimiento es que hable su palabra. Eso lo dice Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo dije al inicio, Jesús nos manda a predicar el Evangelio, o sea, nos manda a hablar su palabra. El Padre mandó a su pueblo y el Hijo mandó a su iglesia a anunciar la palabra. Isaías 35:4. ¿Qué es lo que decimos? Decid a los de corazón débil o apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Acá viene el milagro. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Está entendiendo todo lo que produce el hecho de que usted cumpla su parte? Que no sea un simple espectador, que no deje a Dios hacer todo en su liderazgo, sino que usted trabaje en su liderazgo. Que usted lo trabaje, que usted lo produce. ¿Entiende esto? Esforzaos.
esforzaos. ¿Quién es el que tiene que decir esforzaos? Nosotros. Yo. ¿Quién es el que se esfuerza? Nosotros. Nosotros también tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes. ¿Y qué es lo que le decimos a la gente? ¿Qué es lo que le declaramos a la gente que está por las calles, por el camino? La palabra. La promesa del Señor. No temáis porque vuestro Dios viene con retribución. Fíjense que es lo mismo que el Señor le mandó a la iglesia a anunciar, que Cristo viene. Dios le dice a Isaías, Dios viene con retribución. Cristo le dice a la iglesia, anuncien la venida del reino. Cristo viene. ¿Qué tiene que predicar la iglesia? Cristo viene. Entonces, cuando la iglesia salió a predicar, ¿qué pasaba? En la misión de los 12 y de los 70, cuando los líderes obedecieron al maestro, los enfermos se sanaban, los mudos hablaban, los sordos oían, los demonios salían de la gente, los muertos eran resucitados. Milagros por anunciar la palabra. Cuando usted se somete a la voluntad del Señor, usted habla la palabra y lo que usted hable o lo que usted calle produce en el reino. En la misión de los 12, usted recordará que fueron y sanaron enfermos, que fueron y resucitaron muertos, pero no echaron fuera demonios. Lean el reporte de los discípulos a Jesús en la misión de los 12. No echaron fuera demonios. Un capítulo más adelante viene un padre con su hijo diciéndole, tus discípulos no echaron fuera este demonio. No echaron fuera demonios. Jesús les dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y mandó a 70. Cuando mandó a los 70, los mandó sin nada. Y les dijo, prediquen el evangelio, sanen enfermos, resuciten muertos. Cuando llegaron los 70, dijeron, aún hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre, porque obedecieron. El poder de la palabra, cuando es manifestada en obediencia y en sujeción, produce milagros tremendos. Y es para todo aquel que se sujeta. Liderazgo en sujeción a la palabra y en obediencia produce milagros. Por eso es que allí el texto de Isaías decía, entonces los ojos de los ciegos, serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Entienden? No, nosotros no podemos pretender decir que fuimos llamados a servir si no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, a escuchar la palabra de Dios y someternos a ella. Viene ahí la revelación de la Escritura, viene ahí la palabra que se nos revela a nosotros, viene ahí cuando la palabra se convierte en luz a mi vida. Porque muchos van por el llamado, pero viven de pronto de cualquier manera, caminan de cualquier manera y toman decisiones según sus necesidades o según su sentimentalismo. Y es así de simple. Y creemos que, o creen que están en lo correcto. Pero cuando yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios, cuando yo someto mi entendimiento y mi criterio a Dios, cuando yo, como dice la palabra del Señor, llevo todo cautivo a Cristo, entonces ya no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de ¿quién? Del que me llamó. ¿Y hago la voluntad de quién? Del que me envió. Y ahí vamos a hacer lo que hizo Jesús. Yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Hago la voluntad de mi Padre. Entonces allí la revelación de la palabra, los ojos son abiertos. Los ojos son abiertos. Como vimos recién allí en el texto de Isaías 35. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Cuando los ojos son abiertos, la palabra se revela.
Cuando mi entendimiento se abre en el llamamiento, ¿verdad? Y tengo esa disposición, mis ojos son abiertos. Y la salvación tiene otra, o sea, no es que tenga otro poder, porque no puede tener otro poder la salvación, sino que cobra en mí una dimensión más grande la salvación. O sea, yo no voy a pensar solo en mi salvación, sino que voy a entender que otros necesitan ser salvados y no lo saben. Entonces la palabra se me revela, yo tengo ese entendimiento de la palabra que antes no tenían, entonces ahora yo tengo mi compromiso de servicio, está en, justamente, valga la redundancia, en servir en pro de la salvación de otros. En pro de la salvación de otros. Y cuando yo camino en pro de la salvación de otros, entonces ahí comienzan a ocurrir los milagros. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué? Porque ahí el que cree es el que salió a hablar de lo que cree. Es el que salió a anunciar la salvación, es el que salió a anunciar la palabra de Dios, es el que salió a darle vista a los ciegos. ¿Entienden? Y hay muchísimo más sobre esto que nosotros vamos a poder ir profundizando y aprendiendo en las siguientes clases. Tenemos muchísimo, muchísimo para seguir profundizando. Vamos hasta Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Recuerden que en esta materia vamos a aprender sobre un liderazgo de servicio y sobre una administración de ese liderazgo. O sea, saber cómo liderar, saber cómo servir en ese liderazgo, no simplemente estar al frente como una gestión administrativa. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y ese texto cierra o encierra lo que venía diciendo estos últimos minutos. Es así. Necesitamos tener ese sometimiento a la palabra. Fíjense que Salomón, cuando fue llamado al liderazgo, cuando fue llamado a ser rey, él le pidió sabiduría al Señor para ser un buen líder. Sin embargo, hoy tenemos muchos que son llamados líderes o nombrados líderes o autoproclamados líderes, ¿verdad? Que a veces son levantados a dedo y no levantados por el Espíritu, ¿verdad? Y los que son levantados a dedos y no por el Espíritu son los que vemos allí que tienen liderazgos en la carne. Pero cuando nosotros somos levantados por el Espíritu, cuando tenemos un llamamiento genuino y comenzamos a tener esa disposición de someterme a la voluntad de Dios, entonces nuestra obediencia se hace real y palpable. Y el primero que ve eso es el Señor. El primero que ve eso es el Señor. Y el Señor promete lo siguiente para usted, o mire cómo se lo digo. Dios hoy te dice lo siguiente, si estás en esa condición de estar dispuesto a someterte. No someterte al pastor, ojo, someterte a la palabra. Someterte a la palabra. Sometimiento a la autoridad del pastor es un tema que hablaremos más adelante. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 7. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 7 y versículo 11 y 12. Dice así, o te dice así, o le dice así la palabra del Señor en esta tarde, en esta noche, y con esto vamos a terminar por el día de hoy. Hijo mío, o hija mía, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, acción nuevamente, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia,
Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, fíjense, el conocimiento de Dios. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Y cierro la clase de hoy con este consejo. Entregue su vida de liderazgo, entregue su servicio al Dios de la palabra para que Él guíe sus pasos. Anótese estos versículos en el corazón porque son tremendos versículos. Son tremendos versículos. Si nosotros pretendemos servir a Dios, tenemos que tener esos versículos muy claros en nuestra vida. Muy claros en nuestra vida. Todo debe ser por Él y para Él. Si no, nuestro servicio va a ser por nosotros y para nadie. Y para nadie. Por acá termina la clase número 1.